Hola a todas y todos, les presento nuestro trabajo titulado Asimetrías interhemisféricas en la anatomía cerebral cortical en una muestra de población local. A modo de introducción, entonces, en los siglos XVIII y XIX predominaba una falsa idea del cerebro como un órgano simétrico, cuyos hemisferios cerebrales guardaban preponderantemente correspondencias y similitudes entre sí. Hoy en día se sabe que el cerebro presenta asimetrías interhemisféricas, es decir, diferencias interhemisféricas en la anatomía, en la conectividad y en el desempeño funcional de los mismos. Se han estudiado bastante más las asimetrías a un nivel funcional, pero no se ha indagado demasiado o aún queda poco claro el correlato estructural que tienen estas asimetrías a nivel funcional. Existen diferencias de volumen, espesor, composición y conectividad entre estructuras homólogas cerebrales, que es lo que se llama asimetrías estructurales, que son el objeto de estudio del presente trabajo. A modo ilustrativo, en esta imagen lo que se ve es en un corte axial de resonancia magnética del cerebro, cómo un hemisferio cerebral protruye sobre el otro en un sentido antihorario. Este fenómeno anatómico asimétrico es observado en cualquier cerebro de sujeto sano, en mayor o menor medida, y constituye uno de los primeros hallazgos de la asimetría estructural. Hoy en día se conocen más e incluso se intentan reportar las asimetrías globales de todo el cerebro. Hay trabajos que han abordado las asimetrías estructurales anómalas en algunas patologías como la esquizofrenia. Otros han intentado mapear las asimetrías en grandes volúmenes de datos de imagen de resonancia cerebral. Otros han abordado las asimetrías estructurales de regiones para las cuales se conoce que hay lateralización funcional. Y por último, hay trabajos que han abordado las asimetrías estructurales en la población control o la población sana, pero lo han hecho con diferentes metodologías y lo han hecho con distintos tamaños muestrales, lo que ha vuelto a sus estudios poco comparables entre sí. Entonces, el conocimiento de las asimetrías interhemisféricas a nivel estructural ha estado inicialmente sesgado hacia regiones para las cuales se conocía la lateralización funcional. Además, persisten desacuerdos entre los patrones de asimetrías reportados. Y por último, existe también una falta de estudios de asimetrías estructurales en los cerebros en las poblaciones latinoamericanas. Nuestro objetivo entonces fue analizar la asimetría de la sustancia gris de giros y surcos de ambos hemisferios y la influencia del sexo y edad en una muestra de imágenes anatómicas de resonancia magnética en la población local. Nuestra muestra consistió de 176 imágenes anatómicas de resonancia ponderadas en T1, provenientes de voluntarios sanos de ambos sexos, de 32,12 más menos 10 años, diestros, residentes de la población metropolitana de las ciudades de Bariloche, la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de Florencio Varela. Fueron obtenidas estas imágenes en 3 resonadores distintos y los voluntarios presentaron al menos 12 años de escolaridad. El procesamiento de las imágenes se llevó a cabo mediante software libre llamado FreeSurfer, el cual tiene incorporado un algoritmo que lo que hace es segmentar cada cerebro en regiones, en parcelas que se corresponden a los giros y surcos de cada hemisferio cerebral. En esta figura se puede visualizar la segmentación a un nivel de regiones. Dentro de cada región, el algoritmo nos reconoce parcelas de las cuales obtiene el volumen, el área y el espesor, que son los datos que utilizamos para nuestro trabajo. Los análisis estadísticos, en primer lugar, consistieron en el escalamiento de los datos respecto a la media geométrica de cada sujeto para eliminar el efecto indeseable del tamaño de la cabeza de la persona. Se estimó un índice de asimetría, que es el que está representado en la siguiente fórmula, en donde la I y la D corresponden al valor de volumen, área o espesor de la parcela en cuestión, de los lados izquierdo y derecho respectivamente. Se ejecutó un análisis de componentes principales, que lo que nos permitió es resumir la variación total de la muestra e identificar las parcelas con mayor asimetría y su dirección. Y los modelos lineales, que nos permitieron estimar la influencia del sexo, la edad y el lugar de muestreo. Ambos análisis se hicieron en el software RStudio con el paquete STATS.
Entre los resultados, el análisis de componentes principales nos permitió obtener un primer componente principal que resumió un 19% de la variación total. En la siguiente figura lo que vemos son ploteados los valores de autovectores para volumen, área y espesor respectivamente, en colores representados los hemisferios. Azules son los hemisferios derechos, rojos los hemisferios izquierdos, los círculos individuos femeninos y los triángulos individuos masculinos. En volumen y área, el primer componente principal claramente diferencia a los casos según su hemisferio. De esta manera, aquellas parcelas que se correspondieron con mayores valores de autovectores, positivo y negativo, fueron aquellas que presentaron un mayor peso en la variación dada por la asimetría. Es decir, que fueron las parcelas más asimétricas. Para el espesor no hubo un patrón claro de asimetría y tampoco una división clara de acuerdo a los sexos. Ploteando los autovectores en estos modelos de superficie cerebral, cara lateral, cara medial, esto es volumen y esto es área respectivamente, lo que podemos observar es que las parcelas con mayor asimetría se ubicaron. En el caso de las que tuvieron asimetría hacia la izquierda, en la región frontoorbitaria, frontal superior, precuña, parte de la región postcentral, parte de la ínsula y un poquito de giro frontal inferior, en tanto que las parcelas ubicadas en el polo occipital, la cuña, por ejemplo en la parte del lóbulo paracentral, en la parte de la región del cíngulo, el polo temporal también, parte del giro temporal medio, son parcelas que tuvieron una simetría consistente hacia la derecha. Esto se corrobora cuando graficamos entonces las parcelas y sus valores de autovectores para volumen y área respectivamente. Y en cuanto a los modelos lineales, en el caso de los giros los representamos en una tabla y a los surcos los representamos en esta otra tabla. Aquellos colores que están, aquellas celdas que están coloreadas son aquellas que resultaron significativas, las variables sexo, edad, hemisferio o modelo de resonador respectivamente para cada una de las parcelas. Lo que se ve es que en volumen y área es el hemisferio la variable que mayormente explica la variación de la muestra, en tanto que el sexo y la edad lo hacen en menor medida. En tanto que para el espesor es la edad la única variable prácticamente que influye significativamente sobre sus valores. Como conclusiones entonces logramos identificar aquellos giros y surcos que tenían asimetría significativa en volumen y área, así como su magnitud y dirección. Logramos integrar surcos al estudio, esto es novedoso, en parte puesto que la mayoría de los trabajos reportan asimetrías pero a nivel de giros o circunvoluciones del cerebro. El espesor no mostró entonces asimetrías consistentes, se hallaron giros y surcos que tuvieron diferencias morfométricas importantes de acuerdo al sexo y a la edad. Los resultados también nos sirvieron para poder corroborar o discutir hallazgos de asimetrías de la literatura previa, así como aportar con hallazgos novedosos de asimetría, como fue el caso de la ínsula, de la región frontal media, región frontopolar, cíngulo, paracentral, etc., que pueden corresponderse a hallazgos novedosos que tienen que ver con las características de nuestra población o también a el uso en nuestro trabajo de un tamaño muestral mayor. El carácter global de las asimetrías que entonces queda plasmado en este trabajo nos habla de un rasgo generalizado en la organización de la corteza cerebral y sería muy importante a futuro evaluar si esta generalización de las asimetrías se notan en otros aspectos como la sustancia blanca y la conectividad, así como sus cambios durante la ontogenia. Muchas gracias.